¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Y me en Hola, ¿qué Casanguichalillancho. tal? Alintuta, alintuta. Alintuta Ya y estamos profesor, aquí. buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están? Alillanchos. Alillanchos, Alintuta mi ya marajñe. Alintuta, alintuta. Estamos ya aquí listos. Creo que la mayoría estamos. A ver. Muy bien. Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Tenemos algunos temas muy importantes para continuar avanzando. Como en la anterior clase nos hemos quedado aquí. Pipa, ¿para quién? O pipaj, ¿para quién? Pipajmi, pipajmi, pipajmi. Nos hemos quedado con eso, ¿eh? ¿Para quién? Entonces, hoy día vamos a ampliar un poco más este tema, pipajmi, ¿ya? Con el objetivo de, ya pues, creo que va a ser esta la última clase y culminar nuestro curso de quechua. Sé que pocos han terminado, tal vez hemos tenido muchos inconvenientes. Las vacaciones, hemos tenido inconvenientes, ¿eh? Entonces, ahora nos estamos programando bien para no afectar nuestros días de inconveniencia que tenemos y así ya pues cada uno recibir un buen aprendizaje más que todo. Así que, estimados, les pido disculpas si en algún momento hemos estado ahí fallando, hemos estado descuidándonos. Eh, bueno, estamos aquí para culminar nuestro curso, ¿ya? Hoy día, un poquito más hablando sobre este tema, segundo ya en la página 83 del libro que hemos creado, vamos a conocer un poquito más los temas que nos falta avanzar, ¿ya? Entonces, para eso voy a habilitar una pantalla nueva, ¿ya? De Word, para entender lo siguiente. Por ejemplo, la pregunta sencilla era lo siguiente. Pi, fíjense esto, vamos a aumentar el tamaño de letra, aquí está, ¿ya? Pi más el benefactivo paj, ¿ya? Este es nuestro tema del día de hoy, pi paj, es más el benefactivo paj, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la función que tiene en este caso? Pi paj, ¿ya? Deriva de dos vocablos, pi, que viene a ser en este caso, ¿ya? ¿Quién? ¿Ya? Y el famoso sufijo par, que viene a ser, en este caso, el benefactivo para. Entonces, utilizando esto, nos damos cuenta que pipa vendría a traducirse como para quién. Y aquí está la explicación, ¿ya? Pipa, ¿ya? ¿Para quién? Entonces, aquí está pipa, ¿para quién? Entonces, de eso proviene. Por eso hemos dicho que en la mayoría de los casos, estimados amigos, nos encontramos con expresiones que son compuestas, son palabras compuestas, pues. Por ejemplo, pipa es una palabra, ¿quién? ¿Ya? Entonces, esa sería la traducción. ¿Para quién? Pipa. Ahora, aquí hay algo más que tenemos que entender aquí, estimados amigos. Hemos aprendido, por ejemplo, a utilizar las prendas de vestir. Prendas. ¿Cuáles son las prendas que podemos utilizar? Por ejemplo, dos prendas nomás. Por ejemplo, una de las prendas sería, por ejemplo, a ver, puncho, ¿ya? Puncho es una prenda. Luego podemos utilizar otra prenda que podría ser, por ejemplo, guara, ¿ya? Dos prendas con las que vamos a trabajar y vamos a ejemplificar, ¿ya? Poncho y guara. Son prendas de vestir que vamos a utilizar. Ahora, aparte de prendas, estimados amigos, vamos a utilizar aquí colores, ¿ya? Colores. Colores se dice, en el caso del quechua, limpicona, ¿ya? Limpi,
Limpicuna, que viene a ser colores. Entonces, mira, fíjense, ya tenemos limpicuna, colores. A partir de esto, yo empiezo a hacer mis ejemplos. Pues. Por ejemplo, colores. Dos colores. Puca, ¿ya? Luego podemos decir llana y yura. Los tres colorcitos vamos a utilizar. Entonces, a partir de estos tres colores, empezamos a trabajar. ¿Ya? Escuchen, a partir de estos tres colores, empezamos a trabajar. Una cosa muy importante, mira, todo esto que voy a mover, ¿ya? Mira, vamos a hacer un cuadro, vamos a insertar, para que entiendan un poquito más sobre cómo funciona el quechua. Por ejemplo, primero vamos a poner colores, ¿ya? En este cuadro de aquí está, y en el otro vamos a poner las prendas. Pero, ¿cuál es el objetivo de que yo estoy utilizando esto? Tengo dos aspectos muy importantes, ¿ya? Por ejemplo, puca viene a convertirse en un adjetivo, ¿ya? Adjetivo. Y luego prendas, en este caso, es un sustantivo, ¿ya? Sustantivo. Ya tienes eso. Entonces, con esto, ¿qué voy a hacer? Aquí va a salir mi resultado. Piénsalo, este va a ser nuestro resultado. Entonces, a partir de esto, estimados amigos, ya empiezo pues, a plantear mi ejemplo. Y como dice la regla, siempre en el caso del quechua, el adjetivo va a ir delante de un sustantivo. Eso es una ley, una regla general que debes entender. ¿Ya? Entiende que siempre el adjetivo va a anteponerse a un sustantivo. Entonces, como tengo aquí limpicuna y aquí tengo prendas que vendrían a ser achacuna, ¿ya? Achacuna. Ahora, a partir de eso, empiezo mi ejercicio. Si yo elijo puca aquí, ¿ya? Solo lo voy a completar con el poncho. Y mi resultado sería de la siguiente manera. Puca, poncho. ¿Ya? Puca, poncho. Y mata jama puca, poncho. Viene a ser poncho rojo. Esta sería mi traducción al castellano. Puca, poncho, poncho rojo. Puedo utilizar también, por ejemplo, otro color. Llana puncho. Imagínate que voy a decir poncho negro. Puedo poner también. Llana puncho. Poncho negro. Pucawara, pantalón rojo. Yurajuara, pantalón blanco. ¿Ya? Ahora, ¿por qué estoy planteando este ejemplo? ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad de plantear esto? Porque a partir de esto vamos a utilizar, ¿ya? Algo más. Mira, ya se han dado cuenta. Ahora voy a utilizar, ¿ya? Aquí, a ver, vamos a ver. Vamos a aumentar algo más. Si ya tenemos esta idea, ¿ya? Si ya tenemos esta idea, necesito que nosotros podamos aumentar algunos, en este caso, pronombres, ¿ya? ¿Cuáles serían los pronombres? ¿Ya? Los pronombres que vamos a poner aquí son los pronombres demostrativos. Son los pronombres demostrativos, ¿ya? Fíjense, estoy hablando de los pronombres demostrativos, ¿ya? Aquí está, ¿ya? O para que vean más, a ver, aquí está. Los pronombres demostrativos, ¿ya? Ahora, es importante, tenemos tres pronombres. Kai, ¿ya? ¿Ya? Luego tenemos chai, jajai, ¿ya? O en algunos casos el jajai se pone como wak, ¿ya? ¿Qué significa wak? Jajai también, o aquel o aquello. Entonces, entendemos, mira, en este cuadrito yo les voy
narrando, les voy dando la estructura de nuestra expresión, ¿ya? Por ejemplo, si usted utiliza aquí, si tiene 3 pronombres demostrativos, podemos utilizar de la siguiente manera, ¿ya? Mira, vamos a ordenarnos un poquito aquí y también aquí, ¿ya? Vamos a ordenarnos un poquito, aquí está, ya está. Ahora sí tenemos, mira, pronombres, adjetivo, sustantivo y resultado. Ahora yo le pregunto, ¿puedo hablar desde este punto, desde este orden, utilizando esto? Kai, fíjate, kai. ¿Qué significa kai? ¿Ya? Ahora vamos a admitir a sus compañeros ya para que ingresen en clases. Muy bien, ¿ya? ¿Alguien más quiere ingresar todavía? Muy bien. Ahora sí, mira, fíjense. Tenemos aquí kai, puca, poncho. Kai, puca, poncho. ¿Cómo se traduce al castellano, profesor? De la siguiente manera. ¿Ya? Vamos a bajar tamaño. ¿Ya? Kai, puca, poncho. ¿Cómo se traduce? Este poncho rojo. ¿Ya? Kai, puca, poncho. Vendría a ser kai, puca, poncho. Este poncho rojo. Esa sería la traducción, en este caso, al castellano. Kai, puca, poncho. Este poncho rojo. ¿Me entienden? Aquí está, mira, fíjense. A este lado hemos utilizado los pronombres demostrativos. Luego venimos con el adjetivo, aquí el adjetivo. Luego venimos, un poquito más avanzamos y encontramos el sustantivo. Y luego viene aquí nuestro resultado. Parece una suma, pero así funciona muchas veces el quechua. Entonces decimos, por ejemplo, kai pucapuncho. Si yo deseo, no puedo poner kai pucapuncho. Puedo eliminar todo lo que está aquí con color, sin color pongo y elijo otro color. Por ejemplo, puedo decir jajai o jajai, ¿ya? Voy a poner jajai con un color celeste, jajai. Y puedo utilizar yana puncho. La traducción de esto va a ser distinto, pues. Ahora va a ser jajai yana puncho. Jajai yana puncho. ¿Qué estoy diciendo? Aquel poncho negro. Uy, ¿se dan cuenta? Aquel poncho negro. Así de sencillito, pues, estimados amigos, utilizar nuestros adjetivos. ¿Ya? A partir de este cuadro, estimados, usted puede hacer mucho más que eso. Por ejemplo, vamos al libro y encontramos aquí, como el día de ayer hemos tenido algunos, por ejemplo, prendas de vestir. Puedo copiar mis prendas de vestir, ¿ya? Y puedo jugar con esto. Aquí tengo mis prendas de vestir. ¡Tarán! Aquí están mis prendas de vestir. Mira, fíjense. Tengo una cantidad de prendas de vestir. ¿Ya? ¿Puedo trabajar con estos? Sí puedo trabajar. Ya vamos a ampliar esto. ¿Ya? Aquí está. Entonces, mira, tengo aquí. Desde mis prendas de vestir que tengo aquí es, por ejemplo, unku, chumpi, cata, liclia, montera, ipi, chullu, ¿ya? Guara, usuta, punchu, wali, que vendría a ser falda. Ahora, si yo quiero combinar todo esto, puedo combinar con colores. Voy a mi libro y combino colores. Mira, les voy a dejar aquí algunos colores para trabajar, ¿ya? Y entonces encontramos aquí. Full combinación, ¿ya? Encontramos los colores. Por ejemplo, yuraj unku, yuraj chumpi. Puedo mezclar yuraj, que estoy aquí poniendo, ¿ya? Imagínense que selecciono el color blanco y puedo jugar con cada uno de estos. ¿Cómo puedo jugar? De la siguiente manera, ¿ya? Si ya seleccioné yuraj, aquí puedo seleccionar en este caso, estimados, ¿ya? ¿Qué puedo seleccionar? ¿Ya? Puedo seleccionar el color. Ya seleccioné yuraj, ¿ya? Vamos a copiar y vamos a pegar. Y puedo trabajar. Si ya seleccioné yuraj, digo, yuraj unku,
yuraq chumpi, yuraq qata, yuraq liqlla, fíjate, yuraq montera, yuraq q'ipi, yuraq chullu. Si tengo pantalón blanco, yuraq wara, yuraq usuta, yuraq punchu, yuraq wali, ¿no es cierto? Podemos utilizar de esa manera. Si yo deseo cambiar de color, puedo cambiar. En vez de yuraq, pongo, por ejemplo, hillo se dice hillo, ¿ya? Hillo makachkan leiki, te van a decir, ¿eh? Suele utilizarse hillo makachkan, ¿ya? Ahora, mira, fíjense, estimados amigos. Podemos utilizar hillo chompi o hillo chompi, hillo kata o hillo kata, hillo montera o hillo montera. Cualquiera de las dos expresiones es válida. ¿Me entiendes? Cualquiera de las dos expresiones es válida. Entonces puedes utilizar. Ahora, ¿qué más podemos utilizar? Podemos utilizar nuestros pronombres demostrativos. Y vengo aquí. Charan, charan, charan. Aquí está. ¿Ya? Kai, chai. ¿Ya? El otro es hakai, hakai o wak. ¿Ya? Hakai o wak. También tenemos aquí, estimados amigos, otros pronombres personales, demostrativos en este caso, por ejemplo, kaikuna, eso también hemos avanzado, chaikuna y hakaikuna. Ya podemos utilizar esto, ¿ya? En caso de que yo quiera utilizar, puedo utilizar esto, ¿ya? Por ejemplo, si necesitamos utilizar esto, puedo seleccionar un pronombre. Por ejemplo, en este caso he seleccionado kai y puedo poner, por ejemplo, un color. Kayana. Y pongo Kayana unku, Kayana chumpi, Kayana jata, Kayana ricla, Kayana montera. Voy utilizándose. Puedo usar, sigo con el Kai. Kayana q'ipi, Kayana cholo, Kayana wara. Si yo deseo, puedo cambiar con el waj. ¿Ya? El waj, cuando se utiliza para el quechua chanca, más que todo utilizan waj. ¿Ya? Aquel, aquella. Waj, yana, liqlia. ¿Ya? Y más bonito suena a veces con el hakai. Con el hakai dices, hakai, por ejemplo, puka, puka liqlia. Hakai, puka, kata. Hakai, puka chompi. Hakai, puka ipi. ¿No es cierto? Te das cuenta, puedes utilizar así. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Ya? ¿Qué va a pasar en este caso si hablamos del kaikuna? Mira, es interesante, antes de que se vayan, es interesante el Hakai con el Waj. ¿Por qué? Porque en el quechua sureño, estimados amigos, se considera ambos. Ambos pronombres se consideran. ¿Ya? Porque no podemos desaparecer al quechua chanca, tampoco al quechua collao. Por eso es que en este curso estamos hablando del quechua sureño. Haj, hajai o waj. Puedes utilizar una de las dos expresiones. ¿Me entiendes? Utiliza con total normalidad. ¿Ya? Mira, hay aquí un libro que vamos a empezar desde el día lunes. Es esta. Mira, fíjense. ¿Ya? Estoy elaborando y estoy terminando. En este libro es donde hablamos más todo lo que son las diferencias, las, a ver, las coincidencias del quechua. ¿Ya? Hablamos en este libro. Errores, por ejemplo, gilla, quilla, o sea, palabras así. ¿Ya? Eso vamos a empezar a trabajar desde el día martes a las 9 de la noche. ¿Ya? Waj no es otro. Muchas veces, chicos, el waj se utiliza para decir aquel, el otro. ¿Ya? Va a variar el significado, ¿ya? De acuerdo al contexto. Por ejemplo, waj tabami, trae aquel. ¿Ya? O trae el otro. Varía dependiendo del contexto en el que te encuentras, ¿ya? Por eso, así como en el castellano hablamos de palabras que son, en este caso, polisémicas, igualito, ¿ya? Entonces, mira, tenemos
Por ejemplo, kaikuna. Si yo utilizo kaikuna, ¿ya? ¿Cómo utilizo? A ver, mira. Kaikuna puka liglia. Mira, aquí hay un problema. Kaikuna puka liglia. Oye, mira, fíjense. No suena bonito, no es interesante cuando tú utilizas. Entonces, por esa misma razón, cuando nos encontramos con en este caso, con los pronombres, que son en este caso los plurales, encontramos kaikona puka liglia. Para evitar este tipo de expresiones, ¿qué va a pasar? Mira, aquí voy a explicar. A esta altura, ¿dónde está? Ya aquí, ya. Entonces, mira, fíjense, kaikona puka liglia, ya, para que vean todos. Ya, aquí está, kaikona puka liglia. En este caso, mi expresión sería kaikuna puka liglia. Ya está, kaikuna puka liglia. Ojo, en situaciones como estas, alguien levantó la mano, creo. Ya, ahorita ya. En situaciones como estas, cuando hablamos de pronombres demostrativos, ¿ya? ¿Qué hacemos? El sufijo pluralizador kuna que estamos utilizando, ¿ya? ¿A dónde se va a ir? Se va a ir exclusivamente al final de toda la expresión. Kai puka liklia kuna. Esta puka liklia kuna. No va a decir kai kuna puka liklia kuna, sino kai puka liklia kuna. El pluralizador del pronombre demostrativo se va al final, ¿ya? En estos tres casos que voy a poner con amarillo, ¿ya? Se va a ir así, se va a ir en esos tres casos. Entonces hay que entender eso, ¿ya? Entonces, el plural muchas veces, estimados, suele, ¿ya? Suele que muchas veces cuando son plurales, trasladarse el plural al final de la expresión, ¿ya? Muchas veces, ¿ya? Entonces aquí está. Kaikuna o kaipuka ligliakuna. Pero en caso de estos, ya, pues es sencillo. Ja, kaipuka liglia, chaipuka liglia, o ja, o apuka liglia, ¿ya? Muy bien. Yolanda, a ver, adelante, te escucho, Yolanda. ¿Qué querías preguntar? No te escuchamos, Yolanda, ¿qué pasó? Puñurparinchu mi Yolanda. Causas que no quieras chumanañachu. ¿Ya? A ver, Yolanda, te escuchamos. Ya, creo que no está Yolanda. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, ¿por qué hemos explicado este cuadro? ¿Por qué hemos explicado? ¿Ya? Por la siguiente razón. ¿Ya? Porque estamos hablando del pi más el paj. ¿Ya? Pi paj, que se traduce al castellano como para quién. Escúchame esto. ¿Para quién? ¿No es cierto? Esa es la pregunta. ¿Para quién? Pipa. Entonces, cuando ya entendí esto, ¿para quién? Simplemente aquí puedo aumentar un cuadro y decir, pipa, kai, yana, poncho. ¿Ya? Pipa, kai, yana, poncho. O en algunos casos, por ejemplo, yo puedo decir, como decía, pipa, kai, yana, poncho. Aquí, para que tenga más sentido, ¿ya? Puedo utilizar el mi, que es el validador e enfatizadores que hemos utilizado en anteriores clases. Y mi oración sería, pipa mi kayana, poncho. Y hasta entendí mi expresión. Pipa mi kayana, poncho. Ahí está. Ahora tú respondes, pues. ¿Cómo puedes responder? ¿Cómo puedes responder en este caso? Y como les dije,
Siempre, estimados amigos, cuando nosotros queremos responder, hay que leer atentos la pregunta. La respuesta siempre está en la pregunta. Nunca vamos a encontrar una respuesta que no esté fuera de la pregunta. Por ejemplo, si me han hecho esta pregunta, "Pipajmi que yana punchu", mira, si se van a dar cuenta, todo esto se va a repetir. ¿Ya? La mayoría, el 90%. Si es para Rolly, digo, Rolly. Ahora, el paj sí o sí tiene que ir, porque hemos dicho en nuestras reglas, cuando hemos aprendido en las primeras clases. Las reglas de las primeras clases dice que cuando nosotros, ¿ya? Preguntamos con el paj, nuestra respuesta es con el paj. Cuando preguntamos con el manta, nuestra respuesta es con el manta. Cuando preguntamos con el ta, nuestra respuesta es con el ta. Y esto mismo se va a trasladar. Roli paj mi, ¿ya? Pi paj mi chayana puncho. Kayana puncho. Y me podría decir, Roli paj mi chay yana puncho. Lo mismo, solo que he cambiado dos, ¿ya? Aquí dos cositas he cambiado. He cambiado esto, chai. ¿Por qué he cambiado el chai? ¿Por qué he cambiado el chai? ¿Alguien me puede explicar por qué de todo el grupo? ¿Quién me puede explicar? A ver, ¿por qué utilizo el chai y no puedo utilizar el kai? ¿Cuál sería, en este caso, la regla? ¿Alguien? Si no, yo les explico. ¿Cómo les explico? Mira, dos cosas muy interesantes. En el quechua debemos entender dos cositas. Kai, chai, o en el caso de pronombres demostrativos, kai. ¿Qué es lo que debemos entender aquí? Kai es exclusivamente cerca del que habla o del hablante, ¿ya? Es el primer punto, cerca del hablante. Yo levanto un elemento, ya, lo levanto el poncho, está en mi mano y le digo, pipan, cae poncho, digo. Mira, fíjense, pipan, cae poncho, así mírenme, estoy en mi mano, estoy agarrando. Y porque está cerca de mí, cerca del que habla. Escucha esto, cerca del que habla. Esa es la regla. Ahora, y cuando es chai, ¿cómo utilizamos? Cerca del que oye o escucha. Cerca del oyente, de la persona que está escuchando. Entonces, hija, kai o wak es lejos de ambos. Entonces, aquí digo, pipa, mi caían poncho. Agarro en mi mano y digo, ¿para quién es este poncho rojo? Y el que me está escuchando, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? En este caso, chay yana poncho ja, rolipagmi. O rolipagmi, chay yana poncho. Ya está. Y he contestado a mi pregunta. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, eso hay que entender. Ahora, a partir de esto, nos hemos planteado infinidad de preguntas aquí en nuestro libro. ¿Ya? Aquí está. Pipaj. Ahí está, mira. Hemos visto. Ñuja taitepaj yana punchuta apani. Pero en este caso está más completo ya, ¿eh? Por ejemplo, ham, mamaipaj, ilu, liglata, apanki. Aquí, regresando a nuestro cuadro, podemos utilizar lo mismo, por ejemplo, ¿ya? Aquí tenemos unos ejemplos, Roli, Paz, Micha y Ana Poncho, ¿ya? Puedo poner aquí el mismo ejemplo para que entiendan los demás ejemplos que vamos a presentarte y digo, aquí. Roli, puedo decir, yo como una persona en primera persona puedo decir, ¿ya? Ñuja, ¿ya? Ñuja, uyarichket, y me atajilo hatkani. Ñuja, rolipagmi, chay yana punchu, ta,
pa, ni. Esa sería mi expresión. ¿Ya? ¿Qué dice? Ñoja, roli pahmi, chayana punchuta, apani. ¿Qué estoy diciendo? Yo, para roli, ese negro poncho llevo. ¿Ya? Y ahí entramos pues a utilizar nuestra, ¿ya? Nuestra, en este caso, nuestra regla del sapo que decíamos. Ñoja siempre va a ir con el ni, toda la vida, toda la vida. Ñoja con el ni. Es una regla que nunca debes olvidar. Ñoja rolipahmi chay yana ponchota apare. Y a veces el ñuja se convierte en sujeto tácito, porque no siempre vamos a utilizar, así como el castellano hablamos, decimos, voy a llevar esa pelota, mira, escuchen, voy a llevar, ¿me entiende? Suele utilizarse de esa manera. Ñuja, rolipahmi, chayana ponchutados, pero el ñuja podría funcionar como sujeto tácito, entienda eso. Entonces, ¿puedo cambiar esto? Si tengo este ejemplo, por ejemplo, si en este mismo ejemplo vamos a utilizar. Pegamos aquí, ¿ya? Y digo, ya no va a ser ñoja. Por ejemplo, aquí podemos tener ham, rolepaj, chay, yana punchuta, ¿qué cosa? Arantin, ¿qué? Ya está, esa es mi respuesta. Ham, rolepaj, chay, yana punchuta, arantin. Tú vas a comprar ese poncho negro para Rolly, ¿ya? Entonces, así es, ¿ya? ¿Me han entendido esa parte, no es cierto? Entonces, estimados amigos, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hay pillapachencacho? Pai, Waihimbach, Puka Chuluta, Apa. La misma estructura, mira, fíjate. Pai, ¿ya? Wauhimbach, Puka Chuluta, Chuluta, Apa. O en este caso, Ñuhanchik, Oso Senchikpach, Anjas, Chuluta, Apanchis o Apanchik. Cualquiera de las dos expresiones, ¿ya? En este caso, mira, la traducción ya está en modo tácito, no utiliza ya Ñuhanchik, ¿ya? Por ejemplo, aquí podemos utilizar la expresión hamkuna ñañampa omer bachata apankichi. ¿Ya? Hamkuna ñañampa. Y es todo lo mismo. ¿Me entienden? Entonces, mira, estimados amigos, ahora aquí planteamos recién la pregunta. Pipaj, ¿para quién? ¿Ya? ¿Para quién? El sufijo paja en quechua indica el destinatario beneficiario de una acción o algo que equivale a la preposición para. No solo en este caso, estimados amigos, va a funcionar como para. Muchas veces va a funcionar pues con sustantivos. Algo, michi, waka, anka, atupa, añaspa. Podemos utilizar. Pepaj kaiwasi. ¿Para quién es esta casa? Mamaipaj. Kuchipaj. Pepaj jaja y chakra. Wakapaj. Aljupaj, michipaj. Podemos utilizar de esa manera. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos pipa. Ahora tenemos las preguntas. Aquí está, ahora sí, todo lo que les he enseñado. Pipa, mi kai punchu. Mira, kai punchu ha, tai tai pa. ¿Puedo utilizar así mi respuesta? Sí. O en muchos casos, estimados amigos, no puedo decir que hay punchoja. Hay veces suele utilizarse y decir lo siguiente. Tai tai pa. ¿Ya? Taitei pahmi. ¿Puedes responder así? Sí puedo responder. Pipahmi gai puncho. Taitei pahmi. Sería una respuesta directa. Por ejemplo, si te dicen pipahmi gai liglia, ya no voy a decir gai liglia mamei pahmi, sino podría decir de la siguiente manera. Mamei pahmi gai liglia o chay liglia. En este caso, a veces suele utilizarse el kai y el chay para la respuesta, pero ambos se entienden. Pipahmi gai liglia, ¿qué pasa si yo estoy agarrando la liglia y mi amigo también está a mi lado? Si yo le pregunto, vamos, ¿qué liglia? Él le va a decir, ¿qué liglia? Mamá y pahmi, taita y pahmi. Podemos utilizar de esa manera, ¿ya?
Entonces, estimados amigos, tenemos esas opciones para utilizar. Pipagmi que ligia pipag. Pipagmi que chuyo. ¿Para quién es este gorro? Puedo decir no japagmi. Mama ipagmi, taita ipagmi. Wawa ipagmi. ¿Ya? Y tenemos más ejemplos a este lado para que entiendan. ¿Ya? Pipagmi que pacha. ¿Para quién es esta ropa? Kai pachaja uso sipa. Esta prenda es para mí hija, ¿ya? Podemos utilizar así. Esta prenda es para mi hija. Pipa mi kayunku. ¿Para quién es este chaleco? ¿Ya? Aquí había puesto chuyoja. Ya. Entonces tenemos aquí. Kaipi estaba junta, a su junta cacho. ¿Ya? Kashan, kachkan. Muy bien. Ahora veamos aquí. ¿Ya? ¿Qué dice? Pipa mi kay pucachoyo. ¿Para quién es este gorro rojo? Mira, estoy poniendo colorcito ya. Si aquí solo he puesto pipag mikei pacha, ¿para quién esta ropa? Pipag mikei unco. Ahora, lo que aprendí aquí en el otro cuadro, estoy poniendo. Como si estaría poniendo aquí de la siguiente manera. Porque fíjate, aquí pondría pipag mi kai puka poncho. ¿Para quién es este poncho rojo? ¿Puedo seguir el círculo que estoy marcando? Ya, puedo poner. Imagínate que aquí pacha es barriga. Sí, ya. Pipag mi kai puka poncho. Pipag mi chay yana wara. Pipag mi hakay yura unco. Puedo plantear mis preguntas y no me hago problemas. ¿Ya? Pipag mi kai yana wara. ¿Para quién es este pantalón? Y respondo, ñuja pagmi, papa y pagmi, mama y pagmi. Puedo responder de esa manera. ¿Entendido? ¿Ya? Muy bien. Ahora, vayamos aquí a nuestro libro y aquí tengo bastantes ejemplos. Lo mismo, ¿ya? Lo mismo que estábamos avanzando aquí, vamos a traer esto, ¿ya? Para que ustedes me sigan la explicación, ¿ya? Uy, ¿dónde se perdió? ¿Ya? Ya, aquí está. Mira, fíjense, para que todos me sigan la explicación, ¿ya? Podemos utilizar y decir de la siguiente manera. Ay, caso ahí, Monancho. Un momentito, un momentito. Vamos a poner de traer al frente. Ya está. Entonces, cuando yo trabajo de esto, por ejemplo, podría decir, pipag, ya, aquí la pregunta sería, pipag mi kai comer liglia. ¿Y cómo yo respondo a esta pregunta? Sencillo. Kai comer liglia, wow, pag. Puedo utilizar, ¿ya? Puedo utilizar pipag mi chayana kayana chuspa. Kayana chuspa, taitepa. ¿Ya? Tenemos así, estimados amigos, ejemplos para trabajar. Y aquí tenemos Llancazunchis. ¿Qué decimos? Completamos. ¿Qué cosa va a completar aquí? El pagmi. Pipagmi que pucapuncho. Voy a completar así. Por ejemplo, kai yana. ¿Qué cosa? Yana chuyo, pipagmi poder. Kai yana chuyo, pa, pipagmi. No papagmi podría ser. ¿No es cierto? Y aquí tengo bastantes respuestas. Ya, por ejemplo, aquí, con el primer ejemplo vamos a explicar en el libro cómo van a trabajar. Aquí en el espacio voy a completar el pagmi. Pi pagmi, que hay poca poncho. Esto he completado, ¿no es cierto? Y aquí dice, que hay poca ponchoja, pongo, aquí dice, es para mi mamá. Mira, fíjate, es para mi mamá. Como aquí me dice que es para mi mamá, pongo aquí. Ma, ¿ya? Mamay, pagmi. Y esa sería mi respuesta. Mamá y pagmi. ¿Ya? Entonces, escuchen eso. Mamá y pagmi. Igualito, todos los demás ejemplos está para trabajar de esa manera. ¿Ya? Trabajen, por favor. Trabajen, trabajen, trabajen bastante para trabajar. ¿Ya? Otra de las preguntas. Y mapa.
Y recordate que aquí imapaj, estimados amigos, proviene de dos vocablos. Ima, que viene a ser que, ya, aquí está. Ima viene a ser que, el pronombre interrogativo que, imapajme, ¿no? Pero, en este caso, debes entender que esto va a estar referido solamente para acciones, ¿ya? Para acciones. Solo las respuestas nos van a dar acciones. ¿Para qué? ¿Ya? Imapaj, por ejemplo, imapajamunki. Y aquí dice, tusunaipaj. Imapajamunki, taquinaipaj. Imapajamunki, mira aquí dice, imapajamunki. ¿Qué decimos? Hawa, naipa. Si te das cuenta, las acciones son las únicas respuestas aquí. Hawa naipa, mijo naipa, taki naipa, tusu naipa, puya naipa, chura naipa, hapi naipa, honja naipa, ¿no es cierto? Y mapa, ¿ya? Si te preguntan, ¿y mapa jamunki? ¿Para qué vienes? Y la respuesta es utilizando acciones, ¿ya? Por ejemplo, otro. Aquí creo que no hemos puesto ejemplos para trabajar, pero hemos hecho bastante esto en las anteriores clases. Ya hemos avanzado bastante. Otro. Haikajpaj. Haikajpaj también hemos avanzado. Esto viene de dos términos. Haika, que es cuánto, y paj es para. Haikajpaj. Entonces, o haikapaj, ¿para cuánto? Recuerda esto, estimado amigo. Las respuestas siempre nos van a dar cantidades, ¿ya? Puedo atreverme a decir adverbios de cantidad, achka, pisi, ¿ya? Nishu. Podemos utilizar, por ejemplo, se refiere a cantidad. Si te dice haikapa, ¿para cuánto? ¿Ya? ¿Para cuánto? Y decimos, por ejemplo, podemos utilizar los números. Hukpaj, iskaypaj, kimsapaj, tawapaj, pichapaj. Podemos utilizar. Soktapaj, hanchispaj, posapaj. Todos estos puedo decir para 1, para 2, para 3, para 4, para 5, para 6, para 7, para 8. Ishompaj, chunkapaj, ¿no es cierto? Puede chunkajujniupaj, ¿ya? Entonces, podemos hacer eso, estimados amigos, ¿ya? Nos dice que Gisa nos ha comentado que es mucho apóstrofe. Estimados amigos, ¿ya? ¿Por qué se utilizan los apóstrofes? Recuerden que el quechua sureño, según el Ministerio de Educación, ¿ya? Para los docentes, es una combinación entre el quechua chanca y el collao. ¿Y cómo te demuestro aquí? Mira, por ejemplo, yo estoy estudiando, ya siempre hoy día, todo el día estaba estudiando este libro muy interesante. Voy a abrir un libro súper interesante para que puedan ver. Por ejemplo, estimados amigos, este es el libro del ministerio, que es el Manual de Escritura del Quechua Sureño, ¿ya? Del cual yo estoy trabajando, estudiando cómo tiene que ser la estructura de palabras, y justo aquí en una parte de este libro habla de esto. Mira, ¿ya? Nos dice lo siguiente. Decimos formas o la forma fonética de una palabra podría ser upa o simplemente opa. En el caso de Cusco, hay veces se escribe pues, y decimos opa, pero según la escritura, la forma estandarizada del ministerio es upa. Otro, por ejemplo, en el Cusco, ya sea en el quechua, en las diferentes variaciones o en los diferentes pueblos, a veces dicen Huizcay o Huichcay, ¿ya? O Huizcay, dicen. Pero según la variable, en este caso estandarizada, se puede decir, o la original o la única que se debe decir es Huichcay o Huichcay.
dos opciones. Mira, fíjate, dos opciones. Tienes el wichai, que es laringalizada, o el wichai, que es la formación. Pero según el sonido, ¿ya? Puedes utilizar wichai, wichai, wichai. Se puede utilizar según la manera de hablar, utilizamos eso, ¿ya? Por ejemplo, como en achka, por ejemplo, achka. Muchas veces en Cusco se utiliza y dice asca, o achka, o ashka, o aska. Estas son maneras de decir o de utilizar la expresión. Pero según la estandarizada, se escribe como achka, bastante, mucho, harto, ¿ya? Entonces, en el siguiente curso que vamos a empezar el día martes, todo esto estoy incluyendo para que aprenda. Por ejemplo, el tema de Colqui nomás. En Cusco, ¿cómo decimos? Colqui, ya, Colqui, o algunos dicen Julgi. Son válidos las formas de decir, pero la escritura tiene que ser Julgi, así, como estamos viendo aquí, Julgi, ¿ya? Entonces, estamos introduciéndonos ya en el mundo del quechua estandarizado que nos da el ministerio, ¿ya? Eso con el objetivo de qué? De que podamos tal vez hablar una forma o de una sola forma. Entonces, eso es lo que pide el ministerio. Pero ahora aquí hay problemas. Por ejemplo, nuestros hermanos de aquí de Apurímac no entienden algunos términos, como el milpuy. Milpuy le dices aquí, te dicen, ¿qué es milpuy? Y ellos dicen, milpuy se dice, ¿ya? Por ejemplo, chunchul, aquí está chunchul, la palabra chunchul, así se habla en Cusco y aquí dice chunchul. Ambas formas son válidas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en Cusco dice jojawi, jojawi dices aquí, jojawi, aquí dices jojau, jojawi. Hay varias cosas que tenemos que entender, ¿ya? Entonces, estimados amigos, aquí estamos, mira. Yupaikuna. Si me preguntan haikapa, me están preguntando cantidad. ¿Para cuánto? ¿Y cómo voy a responder? Utilizando cantidades. Kimsapaq, pichapaq, chunka kinsayupaq, chunka tawayupaq, iskay chunkapaq. Podemos utilizar, ¿ya? Las posibles respuestas que podemos utilizar son números y luego hacer combinaciones con verbos. Pokpaq para uno, iskaypaq para dos, kimsapaq para tres. ¿Se dan cuenta? Todo lo que estoy explicando. Ahora, la pregunta. Aquí sencilla la pregunta. Haikapaqmi apamunki, mira. Haika es cuánto. Estoy poniendo con colorcitos. Paj es en este caso el para. Para. Ya está. Apa, ya, apai, el verbo apamuy, ya. Apamuy es el verbo traer, ya, el verbo traer. Entonces, aquí estamos hablando del verbo traer. Vas a traer más que todo, ¿ya? Vamos a poner con un solo color. Porque aquí estamos hablando de una partícula muy interesante, el mu. Cuando utilizo el mu, cuando tú traes un lugar cuando tú realizas una acción, en este caso para objetos en movimiento, dices, por ejemplo, hay que vas a traer de allá para acá, ¿ya? Apa munki, ¿ya? Esa es la diferencia. Ahora, el mi, ¿qué significa? Es el enfatizador que suele utilizarse con mucha frecuencia. Y esto no hay problema. ¿Y para cuánto vas a traer? Y aquí dice, por ejemplo, hay que mi apamunki, mi apamunki o apamuni, ¿ya? Si voy a traer para uno, entonces sería apa musa, mi apamusa. Voy a traer para uno. Me están haciendo la pregunta en el tiempo para responder en el tiempo futuro. Hay que apamunki, mi apamusa. Hay que mi waikunki. Hayk'apaqmi waykunki, iskaypaqmi waykusa.
Hayk'apaqmi p'achata rantinki. 15 warmikunapaqmi rantisa. ¿Para cuántos vas a comprar ropa? Para 3 mujeres, dice. Antata, mira, antata hayk'ap runapaq ruanki. Antata hayk'ap runapaq ruanki. Iskay runapaqmi ruani. Yo hago para 2 personas. Esa sería mi respuesta. Hago para 2 personas. ¿Me entienden? Entonces, estimados amigos, podemos utilizar así nuestras expresiones. ¿Entendido? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Hasta este momento creo que no hay. ¿Ya? Mientras tanto, seguimos. ¿Ya? Y maninkichis mi cancho manachtapuykuna. Muy bien. Ahora, empezamos. Continuamos. Otro interesante que dice aquí. Haika es cuando. ¿Ya? Escuche bien esto. Haika es cuando. Ahora, ¿puedo utilizar esto? Si haika es cuando, ¿ya? Fíjense. Haika. Escuche bien. Haika es cuando. Y si le pongo pag es para cuándo. Haika pag. ¿Para cuándo? Ese es mi pregunta. Haika pag. ¿Para cuándo? Aquí obligatoriamente me pide como respuestas adverbios. ¿Qué tipo de adverbios? De tiempo. ¿Y cuál sería ese adverbio de tiempo que tengo? ¿Ya? A ver, tenemos comentarios, creo. Ya. Por ejemplo, los adverbios de tiempo que tenemos aquí son los siguientes. Kunan. Si te dicen, haykajpaj, kunanpaj. Haykajpaj, najapaj. Haykajpaj. Por ejemplo, zapakutipaj, para cada vez. Haykajpaj. Mana haykajpajpas. Podría decir, haykajpajpas. Para nunca. Haykajpaj. Kainap unchaypaj. Haykajpaj. Isipaj. Haykajpaj. Pajarinpaj. Puedo decir. Para mañana. Haykajpaj. Tutamantapaj. Para temprano. Haykajpaj. Ratuyapaj. Haykajpaj. Minchapaj. Haykajpaj. Paininpapaj. Haykajpaj. Unaypaj. Podría utilizar para mucho tiempo. Igualito la pregunta. Haykajpaj mi apamunki. Kunanpaj mi apamuni. Haykajpaj mi ruanki. Pajarinpaj mi ruasaj. Haykajpaj mi rantinki. Minchapaj mi rantis. O sea, prácticamente estoy utilizando todo lo que son adverbios de tiempo nomás con el objetivo de qué? Con el objetivo de, o porque la pregunta misma me pide que mis respuestas solo pueden ser con adverbios de tiempo. No puedo utilizar otro. Si me dice haykajpaj, no puedo utilizar, pues, por ejemplo, números. No puedo utilizar colores. ¿Se dan cuenta? Solo es para adverbios de tiempo. ¿Ya? Entonces, tenemos todo eso. Ahora ustedes respondan esto. Haykajpaj mi yachanki. Según el verbo. ¿Ya? Aquí tenemos bastantes ejemplos para que puedan relacionar cada uno de estos. Haykajpajmi. ¿Ya? Munanki, ¿para cuándo quieres? Y aquí dirán, por ejemplo, aquí. Haykajpajmi munanki. Esa es la pregunta. Yo digo, pajarinpajmi. No, aquí está munani. Pajarinpajmi, munani. Esa sería mi respuesta. ¿No es cierto? Puedo hacer así. Así que, estimados amigos, estamos así, aprendiendo un poquito más el quechua. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Hay dudas, preguntas, comentarios? Una consulta, Yachachi. A ver, vamos. La palabra cuna es, Ajá, cuna. o sea, en el quechua cusqueño es con H, Q-H-U-N-A, Cuna, en cuna. ya. Pero ahora ya no, o sea, se está omitiendo la H. Hay algunos casos que se omite, pero en ese caso puedes combinar ambos, ¿ya? Cuna, porque no tiene mucha variación, ¿ya? Cuna o Mm, Cunan puedes utilizar.
¿ya? Cualquiera de las Mm, dos. Kuna. ya. Ajá. Y recordate todavía, por ejemplo, aquí, en esta palabrita, encontramos, por ejemplo, una N al final, ¿ya? Ujú, Estos se respetan. Hay una regla que dice del quechua sureño que muchas veces las terminaciones van a ser en M por el mismo caso de validadores, ¿ya? En este caso no hablas de validadores, es una palabra raíz original, entonces no varía. Kuna, ¿ya? Más adelante ujú, seguro vas a encontrar palabras, la regla de la M, del uso de la M, en el mm, quechua sureño es distinto, ¿ya? ya. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Todo correcto, profesor. Ya, excelente, excelente. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora sí, ¿tenemos preguntas aquí? No. La tarea está para trabajar. Creo que vamos a terminar hoy día, ¿no, Maya? ¿O terminamos el día martes? ¿Qué dicen? Nos falta algo de... No, no nos falta ya, creo. O sí nos falta todavía. Ya. Pero vamos a introducirnos ya en el manta. Recuerden, en este caso hemos llegado a explicarles el caso del manta, ¿ya? Por ejemplo, el manta tiene tres casos. En este primer caso, hablamos del caso hablativo, ¿ya? Recuerda lo siguiente, el manta, ya sea aquí, allá, en cualquier lugar donde se habla quechua, de cualquier variedad, siempre va a traducir como desde o en algunos casos como la preposición de. Esa es una regla, ¿ya? Aquí vamos a aumentar como la preposición de. Suele traducirse. En este primer caso, hablamos del punto, el origen o punto de partida de algo, de una situación. Por ejemplo, hablando del origen de una persona, ¿de dónde viene? Limamanta de Lima, Cuscomanta de Cusco, Ayacuchomanta, Punumanta. O sea, este manta nos va a dar en el primer caso, ¿ya? Nos va a indicar el origen de una persona, ¿ya? Ahora, en otro caso, hablamos, por ejemplo, del uso del manta en el caso circunstancial o de acuerdo al tema. Cuando usted habla de algún tema, por ejemplo, habla de tu hermano y dice, guay, hey, manta. Habla de mi mamá, mamá y manta. Para esas situaciones también se utiliza. Cuando nos encontramos con, o cuando hablamos de situaciones, utilizamos el manta. Aljomanta, del perro. Cuchimanta, del cerdo. Estoy hablando del cerdo, de una situación. Y el tercer caso del manta es cuando hablamos de materiales, de materia prima del que está hecho un objeto. Por ejemplo, dices, pues, este vaso que tengo en mano, ¿de qué está hecho? Es de vidrio. Y digo, pimanta. O como en Cusco dicen, pimanta. O sea, para eso sirve eso, pues, ¿ya? Ahora, ejemplos, caso ablativo. Salja se dice, pues, puna, ¿eh? Entonces ahí dice, salja manta. Explicación o traducción, desde la puna, ¿ya? Salja manta amochkan, viene desde la puna, ¿ya? O en algunos casos, pues, salja manta hamushan, viene de la puna, ¿ya? Eh, por ejemplo, también en este segundo caso hablamos del origen de una persona, por ejemplo. Traducción, Lima Manta, desde Lima, o en algunos casos dirías de Lima. De Lima, viene de Lima, o desde Lima. Ambas expresiones muchas veces son válidas en el quechua, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la explicación, se indica que algo proviene de Lima como el origen de una acción o una situación. Lima Manta, Hamushangu, Tajijuna, Lima Manta, Hamushangu, por ejemplo. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Guasimanta, de la casa, ¿ya? Entonces, va a ser muy contextual el uso del manta. Va a depender mucho del verbo. Por ejemplo, en este caso, si yo digo guasimanta,
Pero si le aumento un verbo aquí, por ejemplo, wasimanta hamushan. En ese caso, estoy hablando, o hamuchkan, ¿ya? Estoy hablando de qué? De que una persona está viniendo o como punto de partida u origen tiene la casa, está viniendo de la casa. Pero hay también en el caso de que cuando nosotros utilizamos o cuando hablamos de la casa. Por ejemplo, si varía, si hablaríamos aquí, diría, Wasimanta, Arimachkan, fíjate, ya no sería el punto de partida, sino en este caso sería el tema del que estamos hablando. Wasimanta, Arimachkan, está hablando de la casa. Esas diferencias existen. Entonces, el uso del manta va a depender mucho de qué? Del contexto de la oración. Pero en este primer caso estamos hablando solo del punto de origen de una persona. Decimos Lima Manta, que es de Lima. Cusco Manta, que es de Cusco. Podemos decir, ¿ya? Por ejemplo, imagínate que tienes una enfermedad y dices Ñahuimanta, desde el ojo. El punto de partida de la enfermedad podría ser desde el ojo, Ñahuimanta, ¿no es cierto? Indica el origen desde el ojo, como la vista o el sentido de la percepción. En ese caso, por ejemplo, Apurímac Manta, alguna persona proveniente de Apurímac, un objeto proveniente de Apurímac, podemos considerar. Entonces, en este primer caso, estimados amigos, hablamos netamente de origen. No podemos hablar de otro. Chaimanta, por ejemplo, desde allí, cuando se dice Chaimanta, desde allí, estás indicando el origen de un lugar. Chaimanta, el origen de un lugar, ¿ya? Ese es. Llancasonchik, por ejemplo, hay que trabajar aquí. ¿Cómo podemos trabajar? Limamanta, con el verbo venir. Limamanta hamuchkan, es mi ejemplo. Limamanta ha. Puedo utilizar, en este caso, hamuchkan, ¿ya? Limamanta hamuchkan, viene de lema. Puedo utilizar cualquier tipo de, en este caso, el verbo en cualquier modo, porque estoy planteando un ejemplo, ¿ya? Husqumanta hamuchkan, husqumanta chusachkan. Por ejemplo, chusay no existe en el quechua de chanca, no existe. ¿Qué dice? La mayoría, por ejemplo, en Apurímac hablan con el castellano mezclado, ¿eh? Le mata viajachkan. O sea, pero según la norma que dice el minero, podemos utilizar préstamos lingüísticos internos entre palabras del quechua collao chanca, el quechua tal vez sinoe y el huancabli, que no podemos utilizar cuando existe. Pero comentarles que el quechua de Cusco es el más abundante en vocabulario. Vas a encontrar cantidad de palabras en quechua collao. En quechua chanca lo que no existe, algunas palabras. ¿Ya? Y entonces, esa sí es una realidad. Llanca Soncho. Yo te pregunto, ¿Mai manda jamunki? Fíjate, Mai es dónde. Fíjate, Mai es dónde. Mai es dónde. Y la pregunta es, Mai manta jamunki. Manta se convierte en este caso, mira, estimados amigos, de o podría ser desde. ¿Ya? Podemos poner o desde. Haorichkit. O diste. Maimanta Hamonki, ¿ya? ¿De dónde vienes o desde dónde vienes? Y podrías utilizar, por ejemplo, aquí, si vienes de algún lugar, ¿ya? Puedes utilizar centros laborales, Sankaiwasi, cárcel. Y podrías decir Sankaiwasi manta jamoni. Puedes utilizar, por ejemplo, Chaskiwasi, vengo de correo, Chaskiwasi manta jamoni. Horupachana wasimanta jamoni. Mikuna wasimanta jamoni. ¿Ya? O mijona wasimanta jamoni. ¿No es cierto? Podemos utilizar así. Por ejemplo, hatuna wasimanta jamoni. Hatuna wasi. Mercado. Yache wasimanta jamoni. Hulhitakina wasimanta jamoni.
Vengo del banco. Podemos utilizar. Y aquí tengo ejemplos. Lean gasonchik. Trabajemos, estimados. ¿Ya? Mikuna wasimanta. Todo lo que tenemos aquí. Trabajen, trabajen y trabajen. Tu patizonchik. Hay que combinar. Hatuna wasimanta jamón y casi con los mismos ejemplos de aquí. Es hasta que aprendan bien. Se les ha dado muchos ejemplos. Hatuna wasimanta jamón. Imagínate. Hatuna wasimanta, ¿qué es? Es, por ejemplo, vengo del mercado. Oye, ¿dónde está? Está medio raro esto. Ya, voy a arreglarla. Ya. Muy bien. Entonces, estimados amigos, tenemos algunos ejemplos. Aquí era para poner en castellano, me había olvidado. Ya. Ahora, tenemos otro. Imamanta Rimanki. Ahora sí hablamos del caso del manta, pero de situaciones, de circunstancias. Por ejemplo, Ima, ¿qué es? ¿Qué? ¿No es cierto? Vamos a poner con rojo. Ima, ¿qué? El pronombre interrogativo, ¿qué? Manta, de. En este caso no vas a decir desde qué hablas, sino simplemente voy a decir de qué hablas. Imamanta rimanki. ¿Ya? Imamanta rimanki. A ver, aquí está preguntando nuestra amiga Yolanda con Lori Quispe. Ya. Entonces, mira, estimados amigos, la pregunta está clara. ¿De qué hablas? Imamanta rimanki. Y aquí digo, Yachaymanta rimani. Hablo de estudios. Juzgo llaqtamanta rimani. Hablo de Cusco. En este caso, se convierte en tema de conversación el manta. Ya no estamos hablando de origen, sino de tema de conversación. Ya, eso hay que entender. Por ejemplo, tukuy runakunamanta rimani. Hablo de todas las personas. Por ejemplo, ñuqanchik manta rimani. Hablo de nosotros. Puedo decir, mikunamanta rimani. Hablo de la comida. Aquí estamos diciendo, mikunamanta rimani. ¿Ya? Por ejemplo, dice, hablo de la buena vida. Alguien causeimanta rimani. O sea, podemos utilizar así, estimados amigos. ¿Ya? Entonces, ya pues, tenemos algunos ejemplos para trabajar. Por ejemplo, tika kunamanta rimani. Hablo de las flores. Muchas veces tika es en el uso del quechua en Cusco, pero aquí en Apurímac decimos guaita kunamanta arimane. Podemos utilizar así, guaita kunamanta arimane. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, el día martes vamos a finalizar nuestras clases. Hoy día tengo una clase más adelante a las 8:30. Entonces, por favor, estudien, repasen. ¿Ya? El día martes daremos algunas indicaciones porque nuestro libro termina solo en el manta y los sufijos aún son más cantidad, ¿ya? Hay muchos sufijos, entonces vamos a planificar tal vez con este grupo continuar otra temporada, siquiera 2 meses, tal vez a las 9 de la noche, pero ya continuando todo lo que hemos avanzado. Y ya tenemos base nosotros hasta ahora. En esta primera parte del libro ha sido el libro exactamente del nivel básico. Hemos aprendido a utilizar los posesivos, el tiempo presente, hemos aprendido a utilizar los pronombres interrogativos y sus respectivos usos con los sufijos. Y han sido clases desde diciembre, mira, desde enero, febrero y marzo. Ahora, el otro tema es que aún falta sufijos. Después de los sufijos, cuando terminamos, recién vienen los conectores lógicos. Y los conectores lógicos son aquellos que ya sirven exclusivamente para, en este caso, para escribir. Entonces, estimados amigos, el día martes terminamos nuestro curso, ¿ya? ¿Está bien a las 7 de la noche? El día martes, nuestra última clase, porque a las 9 tengo clases, entonces, para no apresurarme yo también, a las 7 y hasta las 8:30 terminamos y hacemos algunas coordinaciones también. ¿Les parece a las 7 el día martes? Alimi yachachik. ¿Ya? Entonces, el día martes, estimados, terminamos con nuestro curso.
porque falta algo de 5 páginas nomás de terminar. ¿Ya? Terminamos y cerramos el curso básico de quechua y a la siguiente ya pues continuamos con el otro material que nos vamos a, o que vamos a continuar. Ya, estimados, creo que con eso quedamos. ¿Alguna pregunta, duda? Profesor, disculpe, una consulta. ¿Los libros virtuales van a ser perpetuos o se van a- ay, ¿cómo puedo decir esto? ¿Podemos tenerlo guardado para poder seguir Ya. practicando? Mira, los libros que les he pasado, eso es acceso de por vida que tienen, ¿ya? Y bueno, utilícenlo de la manera adecuada que tienen porque son varios materiales, ¿ya? Y entonces, ahora, para el siguiente curso, obviamente que sí vamos a incluir otro material, ¿ya? Otro material. Tal vez eso va a tener un costo simbólico nomás, ¿ya? Porque la idea es que aprendan quechua, pues y también que se pueda remunerar solo el trabajo que hicimos o que hago, ¿eh? Porque, por ejemplo, hoy día, todo el día estuve haciendo materiales de quechua, como les muestro esto, ¿ya? Este material, por ejemplo. Estoy en la página 40. Esos son trabajos que hago con el objetivo de innovar para que ustedes hagan ejercicios de diferentes tipos y puedan empezar a trabajar con ello, ¿ya? Entonces, para este tema, chicos, dos cosas. Si tienen amigos, así también el día martes a las 9 de la noche, vamos a empezar un curso totalmente básico, exclusivo para la preparación del examen EIB para los docentes, ¿ya? Y con este material que estoy mostrando en la pantalla va a ser eso, ¿ya? Es nuevo material. Así que los materiales utilícenlo, escuchen los audios, lean los cuentos. También el libro, si quieren mejorar, les he dejado un enlace de 98 videos para que puedan ver uno por uno. Algún tema que les falta, busquen ahí. Por ejemplo, en este caso, los 98 videos hablan de los casi 98 o más sufijos que he encontrado. Y entonces ya pueden estar adelantándome también, si desean. ¿Ya? Ya pueden estar adelantándome. ¿Ya? Entonces, con eso terminamos, pues, estimados estudiantes. Nos vemos el día martes a las 7 de la noche para culminar nuestro curso. Maestro, por favor, ¿podría volver a enviar el libro que estamos trabajando? Tuve problemas con el celular. Célida, escríbeme al WhatsApp, ya sabes cuál es mi WhatsApp. Y ya, pues, por ahí vamos a ver cómo está tu situación. Yolanda, te escucho, Yolanda. Creo que Yolanda se ve. Recuerden, estimados estudiantes, nuestros cursos son gratuitos, solo tienen que comprar su material, todo lo demás es gratuito, ¿ya? Nuestras clases son gratuitas. Para todos los que están en TikTok también nuestras clases son gratuitas, solo se tiene que comprar el material. Tenemos un paquete de materiales con los que trabajamos y nada más, ¿ya? Ya pues, estimados amigos, nos vemos el día martes. Nos vemos el día martes. Bueno, buenas noches, Chicama. profesor. Una consultita. Sí, adelante. Los que deseamos adquirir el paquete, ¿aún podemos? Y El día esperamos al martes, el siguiente. último día, el paquete a 39 soles. Luego el paquete va a subir porque vamos a aumentar 2 libros más. Ya, ok, ¿Ya? le escribo entonces. Entonces, para el otro grupo ya va a tener otro costo. Ya, le escribo. Gracias, hasta luego. Nos encontramos el Pero, martes. Melanie, pero en este caso, para ustedes que ya tienen también, va a ser más fácil el acceso. Pues hay materiales que estoy aumentando. No sé, varios son docentes, creo, y también estamos pensando incorporar a ese paquete de materiales todo lo que son unidades, sesiones, programaciones. Veremos si eso será posible. Ya. Celinda. Profesor, por favor, podría ponerlo en el WhatsApp, su WhatsApp para poder adquirir el libro. Ya, mira, Celinda, aquí voy a poner mi número para todos. ¿Ya? Por favor, profesor, gracias. Es mi número, pues, para cualquier contacto, ¿ya? Para todos. A este número pueden escribir, estimados amigos.
¿ya? A este número. Es el número de nuestro contacto. Y bueno, nos vemos el día martes. Hasta el martes, profesor. Tupananchikama, Hasta el martes. tupananchikama. Tupananchikama yachachipi Raúl.